Bienvenidos a un episodio crucial de nuestra serie sobre salud y tecnología. En este programa exploraremos cómo las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, se han convertido en aliados fundamentales en la lucha contra el dengue. El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos que afecta a comunidades en todo el mundo. En este episodio aprenderás cómo las TIC están siendo utilizadas de manera innovadora para prevenir y combatir esta enfermedad en tu comunidad u hogar. Acompáñanos a aprender más sobre este interesante tema de la mano de nuestro invitado especial, el epidemiólogo Erwin Calwa. Sean todos bienvenidos a esta edición de su programa Zona Digital. El día de hoy tenemos como invitado especial al epidemiólogo Erwin Calwa, quien nos hablará sobre un tema interesantísimo y de interés general. El programa del día de hoy tiene como nombre TIC y Salud, defendiendo tu hogar contra el dengue. Bienvenido, doctor, es un gusto que esté aquí acompañándonos y más aún tratando un tema tan importante que es la prevención principalmente de este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias, Douglas, y gracias por ustedes la invitación, Zona Digital y todo el equipo que está acá. Será un honor poder compartir un poco esta información con la población. Muchas gracias. Y acá tengo algunas preguntas que también nos han llegado mediante redes sociales porque las personas están un poco con la incertidumbre de qué es lo que estará pasando, por qué se está propagando tanto esta enfermedad. Y la primera pregunta es, ¿qué es el dengue? Bueno, es muy importante entender que el dengue es una infección, es una enfermedad infecciosa transmitida por un mosquito y cuando nos pica puede llegar a desencadenar una serie de cuadros que pueden llegar a complicarse. Y el contexto en que estamos ahorita, Douglas, precisamente el día de ayer se emitió y sale hoy ya oficialmente en el diario que estamos en una emergencia nacional sanitaria. Entonces, este tema es muy importante, nos debe contextualizar que no es la forma usual en que se presenta el dengue o se ha presentado el dengue en años anteriores. Sí, es bastante interesante porque sí saltó la alerta, hemos estado pendientes también de las noticias y hay bastantes casos, entonces es algo atípico, por decirlo de alguna manera. Y pues la siguiente pregunta es, ¿cómo confirmo que tengo dengue o si tengo sospecha, qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, Douglas, yo creo que lo importante que necesitamos que la gente sepa es, uno, si yo empiezo a tener fiebre, empiezo a tener dolor de cabeza, empiezo a tener malestar, tengo alguna situación en el dolor ocular o que empieza a salir como lo que le llama la gente el salpullido, entonces yo sí les recomiendo que inmediatamente vayan a buscar una asistencia médica, lo más cercano posible. Vamos a explicar un poquito más después de esto, pero en realidad necesitamos primero ser vistos por un médico para determinar si puede estar sospechándose de un caso de dengue. Porque como esto se asemeja mucho a infecciones respiratorias, los médicos tenemos la capacidad de primero establecer en base a esos síntomas y signos si es algo que va dirigido hacia la infección de dengue o podríamos ir a una infección respiratoria y posteriormente tomar la decisión de qué prueba, de ser necesario, tenemos que realizar para confirmar el diagnóstico. Sí, porque ha sido bastante común en estos días, ha habido un cambio de clima bastante marcado, hemos tenido días muy calurosos y de repente en la noche empieza a llover. Entonces, también esto ha disparado las infecciones respiratorias. Totalmente, sí. Un aspecto muy importante es que este tipo de infecciones causadas por dengue se da precisamente en estos momentos donde, como usted menciona, empiezan a haber lluvias y empieza la recolección de agua y depositarse el agua en lugares donde van a llegar los mosquitos y crear los criaderos. Entonces sí, vemos esto y precisamente las condiciones que estamos viendo ahorita, las lluvias y el calor, eso es lo ideal para este mosquito para crecer y reproducirse. Sí, es bien complicado, muchas veces por desconocimiento nosotros mismos hemos dejado recipientes donde el agua se puede estancar y creo que esto es un espacio propicio para que este tipo de mosquito pues se reproduzca. Sí, es uno de los aspectos que la gente tiene que diferenciar porque este mosquito lo que hace es que se reproduce usualmente en ambientes, digamos, domiciliares. Y en la casa nosotros tenemos dos tipos de recipientes si lo quiere ver así. El recipiente que necesitamos mantener siempre como una pila, la mayoría, si no todas las casas tienen pilas para guardar. Y la otra son aquellos recipientes que no son útiles, como las llantas, como la chatarra, como algunos aspectos que no deberían estar y que depositan.
Básicamente consiste en la principal medida de prevención, lograr controlar esos lugares para disminuir lo que crezcan estos mosquitos en un ambiente domiciliar. Muchas gracias por esa recomendación. Es importante que nosotros nos pongamos la tarea de revisar qué recipientes sí están siendo de utilidad y qué recipientes pues están ahí siendo un ambiente propicio para la reproducción de este tipo de mosquitos que pues nos puede repercutir en enfermedades como el dengue. ¿Cuáles son las medidas para prevenir el dengue? ¿Nos podría mostrar algunas y cómo las TIC pueden aportar a la prevención? Bueno, les estábamos hablando de la importancia porque esto se llama zona digital y la idea que tenemos es cómo logramos prevenir utilizando la herramienta que nos da, por ejemplo, redes sociales, que tienen un alto impacto en la actualidad. Lo número uno es entender que el principio de prevención es lograr erradicar los lugares donde vaya a crecer este mosquito. Creo que eso lo estamos reenfatizando acá. Pero el problema, Douglas, que existe es que cuando yo lo hago solo por mi casa. O sea, vengo y digo, bueno, yo lo voy a hacer en mi casa y creo que por hacerlo en mi casa ya no va a ir el mosquito. Pero lo que no sabe la gente usualmente es que este mosquito puede incluso llega entre 30 metros hasta 1 o 2 kilómetros. Entonces, la clave aquí es que no solo yo, sino que como mi comunidad, mis vecinos, también hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Y hacia eso apelamos en este momento de esta emergencia sanitaria, que haya realmente una cooperación y colaboración para lograr que mi vecino haga exactamente lo mismo. Y aquí es donde las redes juegan un papel muy importante, porque la información que llega a través de las redes pueda lograr apoyar a que la gente, digamos, replique. Por ejemplo, esperaríamos que replicaran este mensaje a través de las redes, a través de lo que estamos diciendo en Zona Digital, con la finalidad de que la gente entienda que no es un esfuerzo individual, sino tiene que ser colectivo. Y entonces no hagamos peor el brote como está ahorita, sino logremos controlarlo a través de estas medidas que es de comunicación. Interesante, y ver cómo podemos utilizar las redes sociales también para generar un impacto positivo. También es importante que consultemos fuentes oficiales. Acá estamos pues con un epidemiólogo que él tiene pues todas las credenciales para podernos informar, porque también existe el riesgo de mucha fake news, mucho video viral que no tiene un fundamento científico. Sin embargo, acá tratamos de llevar esta información con todo el respaldo científico. Muchas gracias, doctor. Y esto es de suma importancia. Yo no tenía idea de que un mosquito pudiera propagarse a tanta distancia como 2 kilómetros, por ejemplo. Y esa es la idea, Douglas. Precisamente la gente no creo que está dimensionando la complejidad que es controlar el brote. Y es que asumimos lo siguiente. Bueno, yo lo estoy asumiendo como epidemiólogo clínico y como investigador. Número uno, la palabra clave aquí es infodemia. Esa epidemia de esas fake news, información que no llega, que nos afectó y lo aprendimos mucho con el COVID-19. Y aquí traemos otro aspecto, porque el COVID-19 lo que hizo fue fatigar a la población de medidas preventivas. Entonces la gente está saturada de medidas preventivas y, digamos, se saca una situación por una red social, X red social, y empieza a haber como una especie de alergia que empieza a existir adentro de estas con información, empieza a crear la infodemia, esa epidemia de información, de desinformación, de malinformación que existe, y entonces la gente no se da cuenta y ocurren brotes. Entonces, ahorita que el año pasado teníamos 4.600 casos para esta época y ahora son 10.000 casos que van contabilizados, más las muertes, que son mayoría niños. Entonces, ese es un tema interesante porque la mortalidad sí se disparó también, está bastante elevada. En niños, especialmente en jóvenes y niños, ese 63%, y eso es delicado, ¿verdad? ¿Y existe alguna causa aparente? En realidad, en este momento no se ha llegado a establecer realmente cuál es la situación, pero podemos decir que como se está concentrando, pongamos el ejemplo de Zacapa, pero igual se aplica para otros lados, fue en las escuelas, en edad escolar, donde pueden haber proliferaciones de estos zancudos, y entonces eso hizo que estuvieran más susceptibles en un momento dado a las picaduras, y la gente, que muy bien se ha mencionado, no tiene atención a los signos de alerta, a los signos de gravedad, se tardan en llevarlo a un centro de salud y cuando llegan ya básicamente llegan muertos. Entonces
Ese es el problema ahorita, y yo creo que aquí nuevamente tenemos que enfatizar que cuando compartimos información, lo que estamos haciendo ahorita en Zona Digital contigo, Douglas, es precisamente que lo que vaya afuera diga, si sé una situación de alerta, o ni siquiera una cuestión de alerta, si necesito o tengo fiebre a alguien, lo llevo con un médico en este momento, y de ahí vamos previniendo para que no se vayan a complicar los casos. Sí, es muy importante que tomemos estas medidas preventivas. Pasaba algo similar con el COVID, que las personas, muchos los confundían con una gripe, con alguna otra enfermedad. Sí. Creo que eso se está repitiendo, o sea, nuevamente se están confundiendo muchas cosas y posiblemente son pues, enfermedades infectocontagiosas. Así es, exactamente, son virus, los dos son virus, causados por virus. Y repetimos, yo creo que lo más importante que queremos es que la población sepa de que sí, todos, incluidos nosotros, estamos cansados con el tema del COVID, pero desafortunadamente las medidas de prevención que existen y las maneras de llegar a la población son las redes sociales, son estos programas que nos permiten a nosotros alertar a la gente, y aunque estemos fatigados, des en cuenta que estamos enfrentando un brote de características muy especiales y que no habían pasado por años en Guatemala. Sí, está bastante interesante el tema, doctor. Por ejemplo, ¿qué medidas de prevención puedo tomar yo si vivo cerca de algún riachuelo o de algún lago? Porque pues, en Guatemala sabemos que pues, es un país que tiene múltiples climas, múltiples condiciones geográficas. Yo creo que la clave ahorita es que nosotros necesitamos que la población se organice, porque digamos, es clave esa organización para lograr trabajar junto con las autoridades de salud, con la finalidad de poder quitar los puntos donde probamos se acumula, porque si ese río tiene demasiada basura, entonces ahí es donde se acumulan y crecen los mosquitos. Por el otro lado, el hecho de cortar las gramas, el hecho de organizarse para, digamos, una fumigación de ser necesario, el utilizar insecticidas en lugares que yo necesito utilizar insecticidas, y especialmente en los espacios donde, digamos, yo tengo que cuidar. Hay algo que pasa con mucha frecuencia, Douglas, que como es tan grande la cantidad de pacientes, se ponen a cuidar a los pacientes, las personas, olvidando que ellos los puede picar el mosquito y el mismo mosquito los puede picar a ellos. Entonces es necesario utilizar repelentes, mangas largas, ropa larga, especialmente en climas bastante calientes, para evitar de alguna manera que el mosquito pueda, digamos, en un momento dado infectar a los cuidadores, porque eso es lo que está pasando también. Se ponen a cuidar gente que finalmente terminan ellos siendo también enfermos. Sí, muchas gracias, doctor. Y pues este ha sido el primer bloque del programa Zona Digital. El día de hoy pues tenemos como tema TIC y salud defendiendo tu hogar contra el dengue, con nuestro invitado especial, el doctor Ervin Calwa. El dengue es una enfermedad que afecta a comunidades en todo el mundo y la prevención es clave. En este programa descubrirás cómo las TIC están cambiando la forma en que abordamos esta amenaza. Acompáñanos mientras hablamos con expertos que comparten sus conocimientos sobre cómo las TIC se han convertido en un verdadero escudo digital en la lucha contra el dengue. La prevención es la clave y la tecnología está aquí para ayudarnos. Continuamos con nuestro invitado especial, el epidemiólogo Ervin Calwa. Continuamos con este episodio de Zona Digital con nuestro invitado especial, el epidemiólogo, investigador, doctor Ervin Calwa. Él nos está hablando, el tema de hoy es TIC y salud defendiendo tu hogar contra el dengue. Y hablábamos del papel de las personas que cuidan a las otras personas que pues lastimosamente se han infectado. La pregunta es la siguiente: ¿el dengue se puede pegar solo por contacto físico? Excelente pregunta, Douglas. No se pega a través de un contacto físico o con saliva. Tiene que ser a través de una picadura de mosquito. Entonces eso es clave, ¿verdad? Y por esa razón es las recomendaciones que estábamos dando ahorita. Sí, es que es interesante que muchas veces por cuidar a alguien más nos descuidamos nosotros mismos, entonces creo que agravamos también el problema. Así es. Acá tenemos algunas otras preguntas que nos han enviado los usuarios a través de las redes sociales, y aquí hay una que es muy interesante porque también las tecnologías a veces al final son una herramienta que nos pueden servir para beneficio y para perjuicio. Y acá es cuál es el tratamiento
contra el dengue? Porque muchas veces viendo videos nos automedicamos, entonces háblenos un poco acerca de este tema, por favor. Bien, Douglas, y para la población queremos aclarar algo muy importante. Miren, repito, lo más importante cuando yo empiezo a ver a alguien con fiebre, con estos malestares, el dolor de cabeza que hemos hablado, es importante que lo mire un médico. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas lo que hace es venir, se pone un suero. Eso es lo primero, la gente no sé por qué siente que tiene que ponerse un suero. Y cuidado, porque en este caso, aunque la hidratación es sumamente clave, lo que necesitamos no es que se lo coloquen por esa vía, porque la misma enfermedad puede hacer de que se salga el agua hacia el resto y se llene en órganos. Es algo muy delicado. Entonces, la mejor manera de hidratar es a través de la vía oral. La otra cosa es el reposo. Es muy importante mantener un reposo porque el paciente está sufriendo mucho, especialmente en la fase febril. Y por el otro lado, es muy importante lograr que el paciente, digamos, esté atenta a lo que son los signos de alerta, es decir, dolor abdominal, vómitos que puedan tener, sangrado que pueda existir en un momento dado, porque ya eso, bajo observación estricta que ya maneja el médico, se lo lleva a un hospital y desde ahí lo tenemos que monitorizar. Ok, doctor, es bien interesante porque ¿cuáles son los síntomas del dengue? ¿Podría describirnos? Sí, con mucho gusto. Lo que pasa es que es fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Son personas que tienen normalmente un salpullido, les va a doler tal vez en la parte de atrás del ojo, pueden tener náuseas, pueden tener incluso intenciones de vómito. Y estos son los tipos de cuestiones que usualmente que son importantes. Y quiero acotar un aspecto más en relación, quiero aprovechar para lo del tratamiento. No se da ibuprofen, no se da diclofenaco, solo se maneja acetaminofén. Disculpen que no demos aquí las dosis, en las redes sociales piden mucho las dosis, pero es que esto es muy adecuado a la edad y hay que tener cuidado porque solo es el acetaminofén, ya que los otros pueden empeorar algunos aspectos del cuadro del paciente. Ah, qué interesante. Y también, bueno, el tema de las dosis me imagino que también va a depender de la complexión física del paciente, alimentación, temas, antecedentes de otro tipo de enfermedades. Así es. Es muy interesante cómo podemos nosotros contrarrestar el tema. Para conocer un poco más, ¿podría hablarnos de qué tipos de dengue son los que existen y cuáles son los que más se han presentado? Sí, claro, digo, para simplificar el tema es el dengue clásico y el dengue hemorrágico. Y normalmente el primero es cuando tengo la primera exposición al dengue. Aquí viene un aspecto muy importante que también preguntan mucho en las redes, que es en relación a, bueno, a mí me ha dado dengue antes, entonces estoy a más riesgo. Sí, está en más riesgo de lo que se llama el dengue hemorrágico, porque este virus no es que le dé a usted y le genera una inmunidad o le genera defensas, no, al contrario, lo deja susceptible para que en una segunda infección sea peor el curso, que es una de las razones que creemos que ahorita hay más gravedad en los casos que estamos viendo. El dengue clásico es la primera vez que tengo un malestar. El dengue hemorrágico es cuando se caracteriza por esas hemorragias o la gente, digamos, se puede sentar y cuando se para tiene moretones o equimosis que le llamamos, o puntitos donde se ha roto, que hay como sangre que se ha acumulado, que es igual a un hematoma y que es un signo de una alerta o un grado de gravedad que existe como un dengue hemorrágico. Así que serían esos dos. Principalmente esos dos. ¿Y la variable que más se está presentando en este brote? Es excelente pregunta. Esto fue documentado recientemente. Existen 4, digamos, serotipos, son 1, 2, 3 y 4. El 3 es el que más ahorita está, pero siguen circulando los otros. El más es el dengue tipo 3. ¿Qué podría explicar el brote actual de dengue? Bueno, Douglas, estábamos hablando hace un momento de que el dengue es algo cíclico. En epidemiología es que sabemos que existen una tendencia y cada 3 o 4 años se mira esto. Pero en esta ocasión, el último fue en el año 2020, cuando comenzó lo del COVID-19. Hubo bastantes casos y ya era una situación bastante delicada en Guatemala y creemos que esa exposición en el año 2020 hizo de alguna manera de que en este 2021 los casos se complicaran más hacia un tipo más hemorrágico, porque suele bajarle mucho las plaquetas. Las plaquetas son unas células que lo que hacen en la sangre es lograr que nos coagulemos. Y si no hay esas plaquetas se bajan, que es una de las complicaciones que tiene el dengue, especialmente dirigido hacia el dengue hemorrágico, pues creemos que es porque muchos se expusieron antes.
No podemos descartar, y esto por favor, nuevamente no es algo oficial, pero es como investigador uno lo puede digamos, proponer como una hipótesis, le llamamos, o sea, como una posible explicación, es también la susceptibilidad que dejó en nuestro sistema inmunitario el COVID-19. Entonces, podría ser también eso. Sí, precisamente esa duda me estaba rondando la cabeza porque hay muchas personas que quedaron muy debilitadas con el tema del COVID. Entonces, posiblemente ya la infección del dengue, algunos tal vez no lo soportaron por esa debilidad que quedó previamente. Creemos que en primera instancia podría ser hablando del cuerpo, de la respuesta del cuerpo. Ahora, como dijimos hace un ratito, Douglas, en la medida de salud pública, el problema que nos dejó COVID-19, más que un aprendizaje, como debería ser, la población tuvo que haber aprendido de esto, es que la dejó fatigada. Esa es la palabra, fatigada a medidas de prevención. Entonces, la verdad, ¿qué es lo que está pasando allá afuera? La gente no se preocupa por las medidas de prevención. Entonces, como se bajaron las medidas de prevención, dejaron de cuidar los lugares donde tiran la basura, los recipientes, porque uno no solamente deja de hacer una cosa, deja de hacer muchas. Y esto fue el caldo de cultivo para poder lograr crecer, en este caso, de una manera desproporcionada, la población de mosquitos, que es lo que también está afectando en este momento. Sí, y creo o considero que estamos en un momento adecuado para retomar esas buenas costumbres, por decirlo de alguna manera, y pues que nosotros también incentivemos la cultura de prevención, no solamente contra el dengue, contra el COVID, sino que contra posibles futuras enfermedades que puedan venir por los mismos descuidos que nosotros como personas estamos cometiendo, ¿verdad? Sí, de hecho, la idea central de la salud pública precisamente es lograr esa prevención primaria. Lo que ha pasado, Douglas, es que, y aquí juega un papel mucho lo que pasa en las redes sociales o en el ambiente digital, es que en la infodemia la gente maneja mensajes tan negativos que la gente se satura de esos mensajes, entonces cuesta permear estos mensajes que son oficiales, que no buscan alarmar, sino lo que buscan es aclarar y poner los puntos esenciales, básicos para lograr prevenir. Porque ahorita en esta emergencia sanitaria que existe, llegamos a este punto, ¿por qué? Porque anteriormente no se respetó, no nos cuidamos, entonces nos encontramos ahora en una emergencia. Y esto es lo que debemos evitar como población, ¿verdad? Llegar a esas emergencias. Y sí, Douglas, está lleno el ambiente ahorita de las redes sociales de qué va a pasar en los próximos meses o años. Si es potencialmente una nueva epidemia, una nueva pandemia. Algunos creen que van a pasar 100 años antes de que ocurra, otros creemos que va a pasar más pronto. Entonces tenemos que tener cuidado y estar alertas y no alarmarnos, sino estar informados, que eso es lo importante. Sí, tenemos que de alguna manera retomar las lecciones aprendidas de la pandemia recién vivida, porque pues se manejó mucho miedo de repente, mucha desinformación. Luego empezamos a tener ya temas más informados, más científicos. Entonces quedarnos con lo bueno y desechar lo malo y aplicarlo. Acá tengo algunas otras preguntas y la siguiente pregunta es: ¿a quiénes afecta más el dengue? Está afectando en este momento y de acuerdo a la alerta sanitaria a todas las poblaciones y grupos, edades y sexos en Guatemala. Pero voy a ser muy enfático que cuidemos mucho a nuestros adolescentes y niños, porque ellos son los que más en este momento están llenando las estadísticas de mortalidad. Entonces yo creo que cuando uno ve eso, ve lo vulnerables, lo susceptibles a las formas más graves y a las complicaciones, eso nos llama a nosotros a organizarnos más para protegerlos, porque esos niños y esos adolescentes son nuestro futuro. Entonces tenemos que tener cuidado y nos ponen alerta de aprender de que ellos, en este caso, tienen que ser protegidos a través de estas medidas que estamos pidiendo se tomen de forma comunitaria para erradicar los lugares donde crece este mosquito. Muchas gracias. Sí, es importantísimo y pues que los niños y adolescentes muchas veces no tienen la conciencia que nosotros ya tenemos como adultos, entonces de alguna manera responsabilizarnos también por el cuidado de ellos e informarlos. Aquí hay una pregunta que es sumamente interesante, dice: ¿existe alguna diferencia en la forma en la que se presenta el dengue ahora antes que el COVID? Es decir, si el dengue antes del COVID se presentaba de diferente manera y ahora después del COVID pues tiene algún otro tipo de variante o es más agresivo. Los síntomas son muy fuertes, las fiebres son muy elevadas, por eso la gente se
se desespera. Entonces quiere ya ponerles otros medicamentos, por eso por favor insistimos, no les vayan a dar otras cosas que no sean acetaminofén, a menos de que le diga al médico que lo haga, no los vayan a colocar con intravenosas a menos de que un médico se los diga. Hay que tener mucho cuidado en ese manejo y llevarlo inmediatamente a una evaluación. Yo sé que eso es difícil a veces, pero es lo mejor, o sea, tenemos que recomendarle lo que sea, porque sí, la manera en que se presenta es incluso, hay una palabra muy poco técnica, disculpen por eso, pero es como un engarrotamiento, pues se quedan engarrotados los pacientes y ni se pueden mover del dolor que están manejando. Entonces sí, se presenta de una manera más severa y las fiebres son elevadas, la gente se desespera y en este caso pues nosotros tenemos que entender que, como me decía un paciente hace poco, me dice, ni el COVID me había agarrado como me agarró ahorita el dengue. Entonces creo que la gente debe entender que sí es una forma bastante severa la que está agarrando a los pacientes y por eso la alerta sanitaria que ha sido emitida por el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? La emergencia sanitaria. Pues muchas gracias. Ya estamos llegando a la recta final de este programa. Yo quiero pedirle, doctor, que usted pues mande un mensaje a la población que nos está viendo a través de la televisión, de las redes sociales y los distintos medios sobre cómo pueden ellos prevenir, qué pueden hacer ellos, a quién se pueden abocar, o algún centro de salud público o privado. Bien, muchas gracias, Douglas, Zona Digital, por esta oportunidad y a ustedes por escucharnos. Número 1, siempre busquen la atención sanitaria, sea en un centro médico, en un centro de salud, en una clínica, en un hospital, ante la duda para poder manejar y especialmente a los niños y a los adolescentes. Número 2, muy importante, no automedicarse. Pregunten, escuchen de fuentes oficiales lo que tienen que hacerse, ¿verdad? Lo que tienen que hacerse. Y número 3 y final, trabajemos en una colaboración como población. Recuérdense, este mosquito puede viajar a muchos lados. Si yo no cuido el lugar donde yo estoy, no voy a cuidar a mi vecino. Pero si pensamos y nos solidarizamos en este momento en cuidar mis recipientes, porque eso va a cuidar a mi vecino, eso va a detener y vamos a controlar este brote y podremos estar viviendo en paz como todos deseamos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por estar sintonizando Zona Digital. Esto ha sido todo por hoy y les queremos recomendar que utilicemos nuestros medios de comunicación personales, dígase nuestras redes sociales, para difundir esta información y que podamos prevenir muchos casos de esta lamentable enfermedad. Es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos a esta edición de Zona Digital, el programa de la Superintendencia de Telecomunicaciones sobre tecnología, telecomunicaciones y los más recientes avances tecnológicos. Te invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook puedes encontrarnos como Superintendencia de Telecomunicaciones, en Instagram como SIT Guatemala, en Twitter, TikTok y Threads como @SITGT. También te invitamos a sintonizar el video podcast Conectados. Te esperamos la próxima semana a la misma hora en Canal de Gobierno. Bye.